Muy buenos días, querido público de esta su revista Tele15. Sean todos bienvenidos a este su segmento Salud por Dos. Hoy yo estoy súper contenta porque vamos a tratar un tema que está muy en el tapete. Nosotros teníamos el compromiso de tratar el tema de COVID y hoy vamos a hablar de esos efectos que trae el COVID en esos pacientes comprometidos cardiovascularmente, entiéndase, efectos del COVID, mejor dicho, en el corazón. Y tenemos hoy por aquí a nuestro compañero de este segmento y ministerio, al doctor Josué Pichardo, quien es la autoridad que nos va a hablar de este tema. Sin antes, como siempre, regalarles este verso que traje hoy para todos ustedes, que se encuentra en Lucas, capítulo 19, el verso 10. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar todo lo que se había perdido. O sea, Él vino a salvar a todos los que necesitan, a los que están enfermos, a los que tienen situaciones, a los que están en pecado y necesitan ser acercados a Dios. Por eso, Pichardo, yo siempre me acerco a todo tipo de personas. Como cristianos no tenemos que tener, no me junto con tal tipo de personas. No vamos a hacer comparsa, pero hay que acercarse, porque ¿cómo le vamos a hablar de Dios? Así es, así es. Buenos días, la verdad que gracias por permitirnos nueva vez, ¿verdad?, compartir temas de salud, temas importantes para toda la comunidad, no solamente la comunidad médica, sino para el público en general, claro, porque son temas abiertos, tratados en palabras llanas, para que todos los entendamos y que realmente sepamos lo que pasa en nuestra salud cardiovascular. Siempre alternamos estos temas, a veces hablamos de la parte odontológica, a veces cardiológica, medicina general, pero hoy nos toca, como dice la doctora Ives, hablar de algo que ustedes ven que a diario salen informaciones en la prensa, pero que todavía no sabemos a cabalidad los médicos y la comunidad científica nacional e internacional qué va a pasar con nuestros órganos a las personas que le da COVID, que se afectan de COVID, ya sea COVID leve, moderado, severo, personas que realmente son asintomáticos. ¿Qué va a pasar? Pero sí hay informaciones que se mueven a través del mundo, donde sí se han evidenciado algunas cosas que pasan en nuestros órganos y esencialmente en nuestro órgano vital, que algunos neurólogos y los cardiólogos discutimos cuál es el órgano vital, ¿es el corazón o es el cerebro? Pero en este caso nuestro órgano vital, desde el punto de vista del cardiólogo, que es el corazón. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando tenemos una enfermedad inflamatoria sistémica, una enfermedad viral? Porque es bueno resaltar, y lo voy a tratar de explicar para que todos entendamos ese concepto, no solo el COVID afecta a nuestros órganos, o sea, el corazón esencialmente, cuando hay una enfermedad viral, cuando hay una enfermedad infecciosa, nuestro corazón se puede ver afectado, pero vamos a ver de manera particular cómo en esta pandemia se ha visto afectado o se afecta el corazón. Josué, déjame decirte que yo tenía un mecánico que decía que el motor era el corazón y que el cerebro entonces era la computadora. Entonces entre tú y los neurólogos, mira a ver cómo se ponen de acuerdo. La realidad en es esa así, parte. O sea, el mecánico no está lejos de la realidad, Sí, o sea, sí. Es así. Las informaciones que llegan al corazón tienen que ser generadas obligatoriamente en el cerebro y el corazón entonces ejecuta esas funciones para mantenernos vivos. Si no hay corazón, no hay vida, o sea, no se, lamentablemente ahí es donde entonces los cardiólogos le ganamos a los neurólogos, porque hay personas que han tenido problemas a nivel cerebral, que han tenido muerte cerebral y su corazón sigue vivo por años, Entonces, ese es el órgano vital y vamos a ver cómo se afecta realmente cuando hay una enfermedad infecciosa viral, en este caso COVID. Y antes de que tú empieces a hacer la exposición, Josué, permítame decirle que quiero enfatizar en que, como tú mencionabas, el COVID-19 es un virus que es reciente, es nuevo y no tenemos médicos especialistas en COVID. Entonces tenemos a todos los médicos de las distintas áreas tratando de ver cómo vamos a salvaguardar al paciente en cada especialidad. Entonces, Pichardo, quien es cardiólogo internista de mucha experiencia, quien vive revisando biografía y actualizándose con muchísimos estudios, entonces hoy vamos a escuchar la postura del doctor Josué Pichardo en cuanto a ese tipo de pacientes que han sido afectados por el COVID.
Mira, algo que dice es sumamente importante, no hay covidólogos todavía, claro. especialistas en COVID, o sea que los neumólogos y los infectólogos han tenido que fajarse con esta enfermedad infecciosa viral, claro, que era nueva en el mundo, que habían habido brotes de otro tipo de virus parecido, pero nunca como este. Por lo tanto, ha sido una enfermedad nueva para todos, y los cardiólogos, los internistas, los neumólogos, los infectólogos, hemos tenido que enfrentarnos a esto y ir viendo sobre la marcha qué ha pasado con la experiencia previa de otro tipo de enfermedades infecciosas. Y los daños que se presentan en el corazón, debemos primero verlo en tres vertientes. O sea, hay personas sanas cardiovascularmente hablando, totalmente sanas, que no tienen ninguna condición, que pueden hacer COVID, y habría que ver qué pasa en ellos en el corazón. Hay otros que tienen hipertensión, que son diabetes, que tienen algunos diabéticos, que tienen algunos factores de riesgo, que por lo tanto pudiera haber algunas más complicaciones. Pero hay otros que ya tienen una condición cardiovascular más grave, que tienen ya daño específico a nivel de la estructura de su corazón, porque son hipertensos de muchos años, porque han hecho un infarto o porque tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo tanto, ese es un grupo de pacientes que, como hemos visto a través del tiempo, son los denominados pacientes más vulnerables. Más vulnerables porque ya ellos tienen una condición de base que, si le da un COVID complicado que lo lleva hasta un ingreso e incluso a una unidad de cuidado intensivo y una intubación, pues sus complicaciones cardiovasculares van a ser más, porque ya hay un daño per se. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en ese contexto? Mayor, y así mismo serían las consecuencias. Exactamente, o sea, ya tú tienes un daño en el corazón y por lo tanto una cosa que venga a añadir más enfermedad y que vaya a producir más disminución de la oxigenación sistémica, como es lo que ocurre en el COVID, en COVID complicado, pues claro que va a tener una repercusión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Todos los virus, a través de los años, los virus sincitial respiratorio, los coxsackievirus, todos los virus de influenza, pueden producir menos o más daño sistémico, y eso incluye afección de las paredes del corazón o de la membrana que envuelve el corazón. La membrana que envuelve el corazón, que se llama pericardio, esos pacientes pueden tener entonces como un daño sistémico, alteración o inflamación de esa membrana, denominada entonces pericarditis. Pericardio, el prefijo itis al final significa inflamación. Pericarditis significa entonces que se inflama la membrana que envuelve el corazón. ¿Qué es lo que se ha visto en el COVID, en los estudios que se han realizado en pacientes ya recuperados, en series pequeñas, pues no han sido tampoco series demasiado grandes? Estamos hablando de 100 pacientes, de otro estudio de 25 pacientes, de 60 pacientes, de 140 pacientes. Lo que se ha visto es que un gran porcentaje de ellos tiene algún grado de inflamación a nivel de esa membrana, pero otros no solamente afecta esa membrana que envuelve el corazón, que se llama pericardio, sino que puede afectar el músculo del corazón, que se llama miocardio. O sea, el corazón tiene varias capas musculares: endocardio, miocardio o mesocardio, y el pericardio. Cuando se inflaman esas capas, entonces se llama miocarditis. Mio de músculo, car de corazón, itis de inflamación. O sea, miocarditis inflama el músculo del corazón, que en otros momentos hemos explicado aquí que el corazón es un músculo, que su trabajo es hacer fuerza para mover la sangre por todo el organismo. Entonces, esa parte o esa inflamación que incluye el músculo miocárdico se llama así, miocarditis. Si es solo la membrana que envuelve el corazón, se llama pericarditis, y si incluye el músculo o ambas cosas, se llama miopericarditis. Para mí, para los televidentes, porque ya Josué nos tiene envuelto en el pericardio, ¿cuál, Pichardo, en el caso de pacientes, por ejemplo, no vamos a hablar del paciente que está sano, sino vamos al segundo plano, de ese paciente con hipertensión, con diabetes, que lo que yo he podido observar, pacientes que se complican de COVID, tienen una condición cardiovascular o tienen una diabetes detrás de la oreja? Entonces, ¿cuál sería el daño al nivel del corazón o cómo se podía reflejar eso en cuanto a síntomas o signos que pudiera presentar el paciente? Sí, por eso te decía que es interesante dividir los grupos de pacientes, porque
No es lo mismo en paciente que hace, por ejemplo, un COVID asintomático, leve, que dice, bueno, a mí me dio COVID y lo supe porque me hicieron una prueba y estaba positiva. O sea, no es lo mismo eso que aquellos pacientes que sí tienen manifestaciones claramente pulmonares, que tienen falta de aire, que tienen disnea, se llama, o sea, cuando el paciente tiene dificultad para respirar, que tienen tos persistente, que tienen un compromiso de la parte ventilatoria pulmonar, que radiográficamente tienen hallazgo en el pulmón y que se le hace una tomografía y que todavía hay más hallazgos pulmonares, o sea, hay un compromiso importante. Esos pacientes que hacen entonces un compromiso importante de la función pulmonar son los que aparentemente más afectan la parte cardiovascular y más en aquello, como te decía, que ya tienen una condición de base que no solo que son hipertensos, porque eso al inicio de la pandemia creó mucha confusión y eso llevaba muchísimos pacientes a la consulta, que de hecho... Estaban asustados la gente. Sí, fue muy complicado porque entonces había todo aquello de todas las restricciones muy estrictas de ir a la consulta. Entonces eso creó un cierto pánico en personas que eran sanos y que su única condición era hipertensión leve, a veces de recién diagnóstico, que incluso a veces lo que se estaban era investigando porque en una ocasión quizá hizo unos niveles tensionales leves, entonces todo el mundo creía, bueno, ya soy hipertenso, me voy a morir, me va a dar algo. Entonces hay que estar claro con eso. No es hipertenso leve, aquellos pacientes que tienen ya daño estructural, o sea, la hipertensión a través de los años va alterando la función del corazón y produciendo que el corazón crezca, produciendo lo que se denomina cardiomegalia. Entonces, cuando ya tú tienes un daño estructural, la posibilidad es entonces, como te digo, que una enfermedad infecciosa viral produzca más alteración o más daño o más complicación en tu corazón, van a ser mayores. Se pensó inicialmente también que el virus podía producir daño a nivel del corazón de manera directa, como invasión viral. En algunos pacientes parece ser que sí, cuando hay una carga viral muy importante. O sea, una carga viral es la cantidad de réplica que tú tienes del virus en tu organismo. O sea, pacientes que se exponen y vuelven y se exponen y vuelven y se exponen, que por eso se llamaba mucho la atención. Si usted tuvo una exposición, ya entonces sácamelo del ambiente laboral y mandémelo en cuarentena, porque si tú te expones otra vez y vuelve y tiene otra carga viral y otra carga viral, o sea, tú tienes una replicación demasiado alta a nivel sistémico. Entonces se habló en ese momento que podía haber un daño directo. La otra condición es que cuando tú tienes un proceso inflamatorio sistémico, el organismo comienza a producir una serie de sustancias denominadas citoquinas, y se habló en ese momento en una palabra que muchos quizá la han escuchado, que fue una tormenta de citoquinas. ¿Qué significa eso? Son sustancias que el organismo comienza a producir para defenderse de cualquier proceso inflamatorio sistémico, viral, sea bacteriano, sea el que fuese. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes una replicación viral importante, el organismo a veces desborda esos mecanismos de defensa de una manera incontrolable, y esa misma sustancia entonces pueden producir daño sobre los órganos, no solo sobre el corazón, puede producir daño a nivel cerebral, a nivel del riñón, a nivel pulmonar directamente, o sea, a nivel de todo el sistema cardiovascular. Por eso entonces hay que estar claro, como te digo, no es lo mismo un paciente sano y que simplemente sea hipertenso leve a un paciente que haya hecho un infarto al miocardio, donde ya tiene un daño, tiene una cicatriz en su corazón, que automáticamente tú tienes una disminución de la oxigenación porque tiene problemas en la ventiloperfusión, se llama, o sea, la entrada de oxígeno a nivel pulmonar y hacer ese intercambio de gases, o sea, sacar el dióxido de carbono o el gas malo dentro del organismo y convertirlo en oxígeno. Si tú tienes un trastorno de ventiloperfusión en un corazón que ya tiene una alteración, que está dañado, pues claro que tú vas a tener mucho más problemas, porque ya per se tú tenías una condición que te llevaba a falta de aire, a disminución de la capacidad funcional de caminar y de hacer ejercicio. O sea, si ahora tú tienes una condición que afecta además la entrada del intercambio de oxígeno porque tiene un problema pulmonar, pues claro que eso va a afectar mucho más. En definitiva, ¿cuál es el daño que se ha visto en los pacientes que hacen COVID, principalmente COVID complicado? Inflamación de las capas del corazón, miocarditis o miopericarditis, que son lo que al final hay un grupo de pacientes pequeños, porque eso es bueno también que lo tengamos claro, un grupo de pacientes pequeños que puede desarrollar entonces complicaciones cardíacas futuras. Estamos hablando de un 2 a 3%, eso es lo que se reporta en los estudios pequeños que se han realizado, que puede llevar entonces a futuro algún daño miocárdico permanente. ¿Por qué? Porque los pacientes que hacen disnea, que hacen dificultad para respirar cuando tienen COVID, en 4
se habla hasta de 2 semanas, pero entre 4 a 6 semanas esos síntomas deben ya ir desapareciendo. Bien, entonces... Y ese es uno de los síntomas del COVID. Los pacientes relatan que no hay fuerza, no hay fuerza para caminar ni para moverse. Es una situación y si ya hay un problema... Por eso es que hay que tener claro esa parte. O sea, si usted le dio COVID y usted tiene esa debilidad, esa sensación de falta de aire tan persistente que le impide hasta movilizarse, hacer cosas que antes hacía con facilidad, y ya realmente han pasado 4 semanas, dice, bueno, pero ya esto no es COVID. Lo que se recomienda entonces es que usted vaya y se evalúe y que el médico, su médico, al que usted le tiene confianza, lo evalúe adecuadamente, si es necesario hacerle electrocardiograma, hacerle ecocardiograma. Y algo importante que muchos pacientes me lo han pedido, doctor, pero escuché que hay que hacerme una resonancia. Miren, para eso hay que tener cuidadito, o sea, que el médico inicie con los estudios menos invasivo, un electrocardiograma, un ecocardiograma. Me imagino que ya siempre el paciente que le ha dado COVID tiene una placa de tórax o una tomografía, pero un electro, un eco, y en algún grupo el médico va a decidir si necesita una resonancia magnética. La resonancia magnética cardíaca es el estudio entonces que tiene más fiabilidad y más especificidad para saber si hubo un daño pequeño en el corazón. En series pequeñas de estudios que se han hecho, de 100 pacientes, un estudio en Alemania, se evidenció que hasta el 60% que se le hizo resonancia tenían algún daño de alteración. O sea, tenían algún pequeño daño a nivel miocárdico, tenían algún grado de inflamación, de miocarditis, pero no todos esos pacientes al final desarrollaron una enfermedad permanente. ¿Tú entiendes? Entonces, tener cuidadito con eso, que los estudios muy invasivos no son para todo el mundo, porque a veces hay pacientes, te digo, que quiere que le hagan desde el electro, eco, resonancia, hasta cateterismo, entonces no funciona así. O sea, el médico no puede mandar a agarrar un recetario, mire, hágase las 100 cosas que están descritas ahí, o sea, se hacen de manera objetiva, de acuerdo a una buena evaluación clínica, de acuerdo a los síntomas y a los signos que presenta el paciente. Uno va entonces encajando los estudios que realmente necesita para uno poder llegar a un diagnóstico y poderle decir al paciente, no, mire, espere, que además de que usted tuvo COVID, aparentemente produjo algún grado de inflamación a nivel del corazón y eso va a revertir, que en la mayoría de los pacientes revierte. Sí hay que estar claro, porque he tenido pacientes que no tenían nada, eran personas totalmente sanas. Recientemente hubo un paciente ingresado en el Instituto de Cardiología donde no tenía absolutamente ningún antecedente, y después de COVID realmente desarrolló una miocardiopatía dilatada. Hay que estar claro, y todavía nosotros no estamos seguros de que eso fue realmente por COVID, porque aunque el paciente decía que no tenía ningún tipo de antecedentes médicos posterior a eso o anterior a eso, parecería ser que él tenía una historia familiar importante de problemas cardiovasculares que probablemente no se había diagnosticado. Pero lo más importante de todo lo que Josué ha dicho hoy, para mí, señores, es que si ya usted pasó de 4 semanas, 6 semanas con COVID, usted presenta todavía esa falta de fuerza, vaya a su cardiólogo para que revise a ver si hay alguna situación. Señores, nosotros tenemos que darle las gracias por preferirnos, por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y si usted quiere ver este segmento, lo puede ver en Glucodon, nuestro canal de YouTube. También síganos en nuestro Instagram, en Facebook, estamos como Ive Gómez, y también estamos como Glucodon. Glucodon es manejo odontológico de esos pacientes con diabetes y odontología en general. Señores, muchísimas gracias. Gracias. Antes de que nos vayamos, perdóname, sí, no puedo dejar pasar que cada viernes, o el primer viernes de febrero, se celebra a nivel mundial algo sumamente importante, que es para la prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer. Mira ahí, eso es el primer viernes de febrero. Hay que vestirse de rojo. Acompáñenos en esta campaña, Vístete de Rojo por la Salud Cardiovascular de la Mujer. Ese es quien les habla, el doctor José Pichardo, con un grupo de mis residentes del hospital, del Instituto Dominicano de Cardiología, para que vean una muestra de cómo hacerlo, y cada uno pueda incluso subir. Si entran a la página del American Heart, hay un recuadro donde puede poner su foto
así vestido de rojo por la salud cardiovascular de la mujer. Así que, señores, vamos a acompañar a Pichardo en esto. Claro que sí, vístete de rojo este viernes por la salud cardiovascular de la mujer y hasta el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, bye.